Bienvenidos, señores, a este primer programa del 2023 de el mejor programa pues del universo, La Mala Educación, que transmitimos desde acá. Seguimos transmitiendo desde el Parque Bolívar, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur Diario y Correo del Sur Radio. En esta mañana que, bueno, ha mejorado con mucho el tiempo. Anoche hacía un frío de mierda. Realmente, pucha, era un frío transsiberiano, diríamoslo así. Pero bueno, de alguna manera, también fue el primer viernes de este año. Hubo COAS, deseándonos pues a todos que nos vaya bien en todo lo que nos hayamos propuesto realizar pues 2023. ¿Qué? Para variar, y no sé si el año pasado fue así, no me acuerdo, estaba borracho, como diría Vizcarra, o ¿cómo es? Estaba borracho, pero me acuerdo, era al revés, ¿no? No recuerdo si fue tan movido, pero el telón, obviamente, de 2023 es como una secuencia de lo que nos deparó la finalización del año pasado con una crisis política que todavía se está analizando, es decir, cuál fue la motivación principal o las motivaciones principales para primero apresar a Camacho, ¿no es cierto? Y qué significa, es decir, cuáles eran las significaciones dentro del tablero político de este hecho que de alguna manera ha conmovido, ha conmocionado y ha movilizado sobre todo a diferentes actores. Entonces, ¿qué pretendía en realidad, más allá de hacer justicia, ¿no ve? De hacer justicia entre comillas, ¿qué ha pretendido el gobierno de Luis Arce con semejante, ¿no es cierto?, movida política? Entonces, vamos a hablar de este y otros temas, por supuesto, con nuestro politólogo de cabecera, maleducado, pues, que nos acompaña en este primer pasito, ¿no? Ya después nos vamos a ir sumando Franz Flores y todos los amigos pues que son parte, los sentimos parte del equipo y de la familia de La Mala Educación. Querido Vinca Berbic Sauvignon, bienvenido, querido asesor. ¿Cómo te está tratando estos primeros días del año? Buen día, Alex. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, me está tratando bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, te has dado una vuelta por Tarija, eso me enteré, sí, para fin de año. Sí, ¿cómo está por allá? ¿Cómo has encontrado Tarija? Yo no voy hace un buen tiempo. Bien, hemos ido a comer más que todo, hay buenos lugares para ya. Aunque yo considero que la comida de Sucre es mejor, pero bueno, ese es un criterio muy personal. Eso está fuera de toda discusión, creo, eso. Y no lo decimos nosotros, no es un hecho chauvinista, regional. No es por chauvinista, es un criterio objetivo. Es de verdad, es un criterio una comida elaborada. Sí, es un criterio objetivo, ¿no? Sí. Entonces, nada, como también somos críticos gastronómicos, entonces hemos ido a criticar un poco. Pues está bien, querido Vic, me estaba riendo un poco, pucha, y te juro que toda la semana anterior en el furgón de cola me había olvidado, se me pasó, o sea que aquí no se me puede pasar. Yo creo que el mejor chiste que se llama, bueno, y no es chiste, a mi criterio, hermano, es una alegoría de lo que pasa aquí en la sociedad boliviana, pero además en la política boliviana. Se perdió un gato, como sabemos, es el gato Tito, ¿no ve? Se perdió, fue un asunto que ya no sabemos qué pensar de Boliviana de Aviación. El asunto es que se armó el despelote, claro, imagínate que te pierdan a tu gatito, que muchas veces son ya como parte de la familia. Entonces el gatito Tito se hizo famoso, pero además le rompieron la madre a Boliviana de Aviación, porque ahí se sumó a una serie de denuncias de malos servicios, de atrasos, etcétera, es decir, de deficiencias de calidad, ¿no es cierto? Encima le pierden el gato. Claro. ¿No ve? Pierden el gato y se arma un show y los animalistas y a todos les duele el corazón porque claro, es un animalito, claro. y se pierde el gato, ¿no? Entonces lo que a mí me parece interesante de este asunto es que movilizan, este es un paréntesis para entrar después a la discusión, cómo se moviliza el gobierno, ¿no es cierto? Y de alguna manera todos salen a decir, bueno, pucha, hay que encontrar a Tito. Creo que Montaño fue el ministro que le puso comida al gato,
rato, ¿no es cierto?, alrededor del aeropuerto. Cartelitos en el aeropuerto. Cartelitos en el aeropuerto. Una búsqueda desesperada del gatito Tito, ¿no es cierto? Algo así como de película. Serviría para un cuento, serviría para un guión de película, etcétera. Chao, Paquito, que te vaya bien ahí en el baño, hermano. Ya, entonces, serviría para todo, ¿no ve? Pero yo creo que el colofón lo pone Silva, ¿no? Silva es el viceministro de derechos del consumidor, algo así. Este señor que además ha sido un portavoz masista durante mucho tiempo, ¿no? Un tipo muy visible. Entonces este man sale con un desparpajo. Yo no sé realmente si esto es verdad. Es decir, me cuesta entender este tipo de racionalidad, pero al final la entiendo, por eso también lo estoy comentando. Es decir, nos sale con que el gobierno, ¿no es cierto?, ha contratado a una comunicadora, tengo entendido, sí. No comunicadora interespecie. Entonces, claro, puta, dices, a ver, ¿cómo es esto? Y te salen con esta explicación maravillosa de que es gente que supongo es profesional. Y que además solo hay 2 especialistas en Latinoamérica, una en Argentina y otra en Bolivia. Y otra en Bolivia. Sí. O sea, una cosa así que dices, wow, o sea, qué increíble. Orgullo. Un orgullo, sí, un gran orgullo tener, o sea, de los dos. A una comunicadora interespecie. Realmente no me hago la burla de quien sea la comunicadora interespecie, porque si tiene un poder semejante, es decir, se acerca, como te decía, supongo Tarzán era un comunicador interespecie, porque se comunicaba con los animales de África, o Aquaman, un comunicador interespecie, porque se comunicaba con los peces. Y creo que Ace Ventura también. Sí, Ace Ventura, entonces, claro. Entonces no tengo por qué dudar de que existe este tipo de cosas. Pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en Bolivia. Y pasa en la realidad, ¿no es cierto? Y pasa en la realidad. Entonces, claro, vos dices, puta, qué interesante y qué maravilloso esto que nos entregan como una ofrenda narrativa a los del gobierno, porque el man dice, no, así de una manera más seria, porque el tipo es serio, así no pomposo, como son todos estos manes. Bueno, hemos contratado porque, bueno, ¿y de qué se trata eso? Porque obviamente ella se va a comunicar con Tito, pero además no se va a comunicar, tengo entendido, ¿no es cierto? Porque no lo han encontrado al Tito, no es que lo traen a Tito y la comunicadora interespecies comienza un diálogo con Tito, como decirle, oye Tito, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó, loco? O sea, ¿quién es el culpable? Etcétera. Sino que yo supongo que se comunica telepáticamente, ¿no ve? O sea, como diciendo, como un medium, ¿no ve? Sí. Se deben agarrar de las manos con Silva y con los del gobierno, supongo, y deben comenzar en trance y decir, bueno, Tito, ¿dónde estás? Y de repente ella asume la voz de Tito y les dice, pues, ¿dónde está? Bueno, el asunto es que todo esto que parece tan metafísico es real, señor. Sí. Es real. Y además ella dice que está vivo, ¿no? Entonces, además ella dice que está vivo, ¿no? Bueno, no obstante que ahora sabemos que está vivo, también ya han llegado a un acuerdo con la dueña, ¿no? Porque la única comunicación interespecies que conocemos aquí bien es la del dinero. Yo supongo que le han dado plata, ¿no es cierto? Bueno, ya aparecerá Tito, pero que nos sirva esto de alegoría, ¿no? Pero realmente es una alegoría, porque realmente necesitamos comunicadores interespecies en todos los espacios de la sociedad boliviana y sobre todo en la política, porque no nos entendemos, loco. No sabemos en esta Babel política boliviana cómo será, cuál es el lenguaje que debemos utilizar. Eso quería, hermano, comentar. Bueno, no quería olvidarme, hermano, me parece muy, muy alegórico, pero además así, no sé, me parece parte del delirio político latinoamericano populista, porque me acuerdo que en Ecuador también montaron un ministerio de la felicidad. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Es decir, ¿qué onda con eso, no es cierto? Es decir, son perlas del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Latinoamericanos. Latinoamericano sí, también puede ser. Sí, populista. ¿No ve? Populista sobre todo, ¿no ve? Ese ministerio de la felicidad era un ministerio de la felicidad solo para Freddy Ehlers, que me acuerdo era el ministro, ¿no? Y que si tiraba unos sendos viajes ahí buscando la felicidad, supongo que solo él la consiguió. Bueno, hermano, vámonos a materia. A ver, lo meten a Camacho preso.
todo el mundo ve esto como no todo el mundo, ¿no? Unos lo ven como justicia, otros lo ven como injusticia. Lo cierto es que revela lo que ya todos conocemos, es decir, las tremendas, digamos, desigualdades cuando se trata de aplicar la justicia a unos y a otros. Ya sabemos que la justicia está jodida, ya sabemos que la justicia está penetrada por la política, etcétera. Pero más allá, digamos, del hecho judicial, al cual le puedes encontrar un montón de huevadas, y yo no soy especialista, claro, ¿no? Claro. Etcétera. Quiero hablar contigo de las implicaciones políticas. Yo, hermano, te lo digo sinceramente, cuando comenzó este rollo, yo dije, estos manes la calcularon recontra bien, es decir, por el momento, ¿no es cierto?, por cómo se llevó adelante el asunto, un poco porque pensé, y todavía lo pienso, que estos manes calcularon, estos Canvas andan 35 días jodidos, no creo que se lancen a más, etcétera, como que el asunto está, no ve, de alguna manera pasando, pero lo que sí quiero hablar contigo es el asunto de fondo. Es decir, ¿qué es lo que pretendía el gobierno de Arce en esta movida que es el apresamiento de Camacho? Porque aquí hay varios jugadores, digamos, en este tablero, ¿no? Uno de ellos es, por supuesto, Evo Morales, ¿no? Claro que sí. Otro son las regiones, ¿no es cierto? Es el poder regional que no termina, digamos, de cuajar, y por el otro lado está, obviamente, ¿no? La pelea interna del movimiento al socialismo. Entonces, todos estos elementos están metidos en esta jugada, ¿no? Y de alguna manera quisiera saber tu opinión al respecto. Porque, bueno, por ejemplo, Fernando Molina, que es un amigo al cual conocemos, escribió un artículo y dijo, bueno, a mi criterio, Arce tenía dos caminos a seguir, ¿no ve? Es decir, el uno, consolidarse, digamos, en los centros urbanos, en la clase media, y acercarse más a Santa Cruz, ¿no ve? Y la otra es el camino que ha tomado, ¿no? Que para él es bailar con la más fea, ¿no es cierto? Es decir, disputarle realmente el poder popular o del Bloque Nacional Popular a Evo Morales, que eso es, al parecer, con esta movida al Camacho, lo que ha hecho este man. ¿Tú qué opinas, querido Bin? A ver, quiero oírte bien. Estoy parcialmente de acuerdo con Molina. Primero, yo no creo que Luis Arce Catacora haya considerado alguna vez que tenía dos vías. Eso para ¿Crees? Sí, no creo que haya considerado eso alguna vez. Ya al empezar su gestión había ido, por ejemplo, a la Fexpo Cruz y había gritado que lo que había pasado en Bolivia, y tal cual, gritar, lo que había pasado en Bolivia era sobre todo un golpe y que les tenían que hacerse responsables quienes habían participado en eso. Eso lo dijo en Santa Cruz ya el año 2021, o sea, casi, casi menos de un año de lo que había asumido, claro, ¿no? Las relaciones con Santa Cruz no han sido buenas, han sido más bien tensas desde el 2019, que es un poco antes, pero digamos que se han intensificado desde el 2019 justamente por Luis Fernando Camacho. Entonces creo que la única vía para consolidar el poder era justamente afincarse en lo que ya estaba consolidado, es decir, el occidente del país. En ese sentido creo que no había otra vía, ¿no? Es decir, lo hemos visto incluso desde el 2021, justo en octubre del 2021, cuando también hay protestas por la ley de ganancias ilícitas, cuando obviamente las tensiones, o sea, las posiciones entre gobierno y Santa Cruz eran tan radicalizadas o quizás menos radicalizadas que este año. Entonces creo que no había una vía, o sea, creo que Santa Cruz... ¿Vos crees que, o sea, Arce jamás consideró, digamos, el hecho de ganar por esa vía, por la vía de acercarse, digamos, a Santa Cruz regionalmente? Claro, y además que el MAS no ha considerado nunca a Santa Cruz como una opción, es decir, si revisas los candidatos subnacionales en Santa Cruz, por ejemplo, Cronenberg o el otro Pedro García, son candidatos súper débiles frente al movimiento regional cruceño. Sí. Y de hecho, si uno revisa electoralmente hablando, Santa Cruz concentra un poco, o sea, la ciudad concentra un poco más el 60% del electorado frente al departamento de Santa Cruz, y si a eso le sumas, por ejemplo, el norte integrado, quizás llegamos al 70% de la población que no votaría nunca por el MAS. Entonces ya hablamos de que es imposible ganar en Santa Cruz, ¿no? Entonces como que los candidatos ya eran malos. Los diputados en sí no son tampoco representativos del MAS en Santa Cruz, y de hecho si a eso le sumas que tienen disputas internas también, que las disputas internas son más notorias desde Santa Cruz en el MAS, eso también es cierto, pero digamos que nunca realmente se ha pensado en conformar, por ejemplo, una
un grupo de diputados que sean representativos, ni que tampoco se ha pensado en las subnacionales como una opción en el MAS. Entonces creo que eso ya, para empezar, ¿no? Es decir, con esa concentración demográfica es imposible pensar que otra cosa haya sido así. Ahora, para mí creo que es importante apuntar lo siguiente, y creo que ahí sí le doy la razón a Fernando Molina, en el sentido de que la otra vía es la violencia por la violencia. Para mí sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Si antes del 28 de diciembre, cuando Luis Fernando Camacho es detenido, si te das cuenta, creo que incluso hablamos aquí en algún programa antes de esos días, se denunciaba, por ejemplo, a Luis Arce Catacora como potencial candidato por el Partido Socialista 1, que es además un partido que no tiene personalidad jurídica. Por otro lado, también hay audios que publican justamente la gente de Evo Morales y Leonardo Loza, sobre todo, denunciando a David Choquehuanca como un traidor, ¿no? Es decir, un traidor porque él decía en ese audio textual, o literal mejor dicho, que él no necesitaba una sigla para candidatear, ¿no? Y que básicamente él podía candidatear por la sigla que le daba la gana, porque de todas formas iba a ser vicepresidente o en todo caso autoridad. Como ves, ya estaba ganando mucho la pulseta, ¿no? Desde ese lado radical, como se le dice, desde Evo Morales y su gente. Pero también habían ya muchos enormes cuestionamientos, no solo por qué es lo que hacía Eduardo del Castillo o Iván Lima frente a los que han participado en la crisis del 2019, sino también porque en los días de crisis, de los 36 días de paro, no se persiguió a nadie o no se hizo nada al respecto. Y de hecho, como habíamos visto también en esos días, aquí en La Mala Educación, las Bartolinas, como muchos movimientos sociales, pedían que o se declare estado de sitio en Santa Cruz, o bien o que se responsabilice a aquellos que están instigando la violencia en Santa Cruz. Como ves, en realidad creo que hay mucho cálculo político y no tanto justicia, pero digamos que el contexto es más que todo el de una pugna interna. Ahora, obviamente, después del 28 de diciembre, lo que hemos visto es a un Evo Morales de más bajo perfil, y además las consecuencias creo que van a ser muy duras para Evo Morales, sobre todo. El 2023, con esto acabo la idea. El 2023 es un año en el que se prometen revocatorios en niveles subnacionales, es decir, en alcaldías y gobernaciones. No olvidemos que lo que origina la disputa con Evo Morales no solo es el tema del 2019, no solo es la reelección, que ha sido desaprobada por muchísimos sectores en el MAS, sino también el hecho de que Evo Morales quería designar candidatos a alcaldes y gobernadores a nivel nacional para las elecciones subnacionales. Aquí en Sucre lo hemos visto. No sé si recuerdas que incluso habían 5 candidatos para la alcaldía de Sucre, que el alcalde se había impuesto y que no todos entendían por qué, y que incluso se cuestionaba mucho dentro del MAS por qué Juan Carlos León era candidato a gobernador y no por qué otros que parecían más fuertes. Como ves, es el origen de la disputa. El asunto de Bacopa también. El asunto de Bacopa también, exacto. Pues creo que fue lo más, digamos, entonces, como ves, van a haber procesos revocatorios a nivel subnacional. El MAS sigue siendo un partido importante, a pesar de que ha bajado 8% en relación a las elecciones del 2015, pero eso promete serios cuestionamientos a Evo Morales también, porque no solo se trata de alcaldes o gobernadores, sino también de asambleístas, que al parecer, con muy pocos recursos económicos y con, digamos, contextos sumamente polarizados, el MAS tampoco se ha podido imponer a nivel subnacional. Entonces, como ves, es un año muy duro para Evo Morales, para el MAS también, porque obviamente van a haber muchas más disputas frente a las autoridades electas que no están, digamos, haciendo su trabajo adecuadamente. Y si a eso le sumas que el 2023 también es un año judicial, en el sentido de que hay elecciones judiciales. Hay elecciones judiciales, efectivamente. Ya, entonces es un año complicado, pero también abre bastantes posibilidades para que se muevan, digamos, las fichas políticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que veo es, bueno, lo que tú dices, es ser un Evo Morales de bajo perfil y de alguna manera, bueno, la política o la manera de hacer política de Luis Arce Catacora siempre ha sido a través como digamos una política ventrílocua, ¿no es cierto? Es decir, un Arce que sale muy poco, que aparece muy poco y que se manifiesta a través de sus operadores, ¿no? Mucho menos que Evo Morales. Evo Morales sigue de alguna manera presente, tuiteando, etcétera, y dando de alguna manera también agenda. Ahora, a partir de lo último, del último que ha ocurrido aquí en Santa Cruz, se ha cuestionado, por ejemplo, la presencia de
de Choquehuanca. Es decir, Choquehuanca prácticamente desaparecido, recién aparece a decir, bueno, también un discurso bastante ambiguo, gelatinoso, de unidad, de que hay que no ver, o sea, lo mismo que están repitiendo de ambas partes, pero de alguna manera aparecido. Y ayer aparece Arce, que no habla, ¿no es cierto?, pero rodeado del Pacto Unidad, rodeado de la Central Obrera Boliviana, como que también demostrando, digamos, cierto músculo o nivel de articulación, digamos, del poder en el poder, ¿no ve? Porque eso es lo que es en este momento, y un poco alejándose de Evo Morales. ¿Cómo ves este asunto? Sí, o sea, bueno, yo no quiero discutir nada de las ideas de Fernando Molina, yo creo que él es un intelectual muy respetado, ¿no? Pero quería aclarar un par de cositas más. Dale. Creo que se olvida mucho en el análisis en Bolivia el hecho de que desde el 2010, o quizás un poco antes, pero en realidad en sus elecciones nacionales sobre todo, la votación se concentra siempre en 2 a 3 opciones, ¿no? Es decir, es un frente el MAS, que es un partido hegemónico, frente a una opción, digamos, de oposición que trata de concentrar el voto ante el MAS. Y que de alguna manera también les instrumental al MAS porque justamente legitima su opción democrática. Y hay otra opción por detrás que siempre cuestiona esa división y a la que se le echa la culpa, ¿no? Digamos, alguna vez fue el PDC de Tuto, como ahora también es Camacho. Bueno, no ahora, el 2020 también fue Camacho, que por culpa de Camacho Carlos Mesa no gana, supuestamente. Sí. Creo que eso es algo que se olvida. Por tanto, creo que lo que hay, la disputa en el MAS, tenemos que verla así. No es una disputa en la que van a ir 2 bandos y que los 2 bandos van a dividir el voto del MAS. No es así. Va a haber un candidato que vaya a concentrar todo el voto del MAS, pero también es un frente que va a tratar de articularse a partir de dar pegas a los movimientos sociales. Es básicamente es como se configura el poder. Fernando Molina lo dice, de hecho. Entonces creo que se olvida eso. Creo que se olvida que muchas veces la política, bueno, no muchas veces, las elecciones generales en Bolivia tienden siempre a concentrar en 2 a 3 opciones. Y lo que vamos a ver en el 2025 es justamente eso, que se van a concentrar en 2 opciones. No sabemos bien cuál es la opción de oposición, pero al menos lo que sabemos es que el frente de Luis Arce de Catacora se está imponiendo y que obviamente para imponerse tiene que ampliar un poco, digamos, los cupos en el Estado, porque es así como funciona todo. Entonces, lo que has visto de Luis Arce Catacora con la COP, es obviamente ya el anuncio de que el 22 de enero, porque es para el 22 de enero, se van a movilizar en todo Bolivia, bueno, al menos creo que en Cochabamba, si no me equivoco. Bueno, han anunciado en todo el país. Sí, en todo el país. Supongo que tienen el poder y el músculo para hacerlo. Sí, por supuesto. Entonces, lo que vamos a ver seguramente es que desde hoy o desde ayer hasta el 22 de enero seguramente van a haber todavía más problemas, ¿no? Es decir, seguramente se ampliaría la investigación a Luis Fernando Camacho. De hecho, Eduardo del Castillo publicó, por ejemplo, los movimientos bancarios de las cuentas de Camacho. Claro, a mí me sorprende que con 33,000 bolivianos se pueda hacer tanto en Bolivia, pero eso es otra cosa. Sí, bueno, pero hay comunicadores interespecies. Yo no sé de qué te sorprendes, hermano. No, claro, sí, pero bueno. Bolivia. Si con 33,000 bolivianos mueves a una facción del ejército, qué miserables son los militares en Bolivia. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces seguramente se ampliaría la investigación a las personas que han participado en esas transferencias. Seguramente también. Que además creo que no es legal, o sea, es esta manera de que revelen los secretos bancarios también es una. Sí, exacto. No, correcto. Y además, no te olvides que las personas que han quemado la fiscalía, que obviamente es reprochable, en todo caso la quema de instituciones públicas siempre es reprochable. Claro, pero eso es algo que esperaban. Exacto, yo creo que era parte del cálculo político. Ahora, ¿no? Eduardo del Castillo ha seguido publicando las caras de las personas que ha detenido. Es un horror. Pero bueno, lo que quiero volver es que no olvidemos esa parte del análisis, ¿no? Que muchas veces se confunde, de que tal vez por la división del MAS, el MAS va a perder, o quizás... Creo que eso está descartado. Claro, la pugna aquí es por quién concentra el voto de los del poder del MAS. ¿no? Es decir, y quién se reelige. ¿Quién va? Sí, porque ahí va el asunto. Claro. Pero bueno, entonces, claro, estamos en eso y lo sabemos, es decir, no es que va a perder el MAS, es decir, alguno de ellos va a terminar, digamos, de alguna manera teniendo que ceder, negociando o al final declinando, o tal vez. Claro, y es una competencia en 3 frentes en la que Choquehuanca obviamente ya ha perdido, porque ya nadie habla de su frente ni de sus posturas, y en la que Evo Morales es una persona mucho más pragmática de lo que pensamos. De hecho, eso lo ha mantenido en el poder, por ejemplo, frente a Santa Cruz, a diferencia de Luis Arce Catacora, o al menos de sus ministros. Y tenemos un frente que es el del presidente Luis Arce Catacora, que tiene el poder, y es así como se mueve el poder en Bolivia, lamentablemente, cuando
compras o cuando cooptas a movimientos sociales. Claro, entonces claro, o sea, y entonces en ese sentido, pues Evo Morales sería víctima de su propio Frankenstein, ¿no? Si tomamos en cuenta que quien digamos consolida este tipo de estado corporativo, es decir, digamos de grupos de interés, ¿no es cierto? Es él. Entonces, obviamente, lo que sale ayer es un retrato, es un fresco, digámoslo así, de los 14 años de poder de Evo Morales. Claro. Es decir, de alguna manera, no hay grupos de presión, grupos corporativos, grupos que se mueven con la billetera del Estado, ¿no es cierto?, que los tienen muy bien callados, muy bien, digamos, cooptados, como la Central Obrera Boliviana, el Pacto Unidad, se han debido reunir, y es más o menos eso, y no quiero decirlo de forma despectiva, pero también es cinematográfico, ¿no es cierto?, es más o menos como se mueven las familias de la mafia en El Padrino, claro, ¿no? Es decir, pum, a favores, o en Game of Thrones, claro. ¿No ve? En Game of Thrones, todo, o sea, tal cual, ¿no es cierto? Entonces lo que vimos ayer para mí es un fresco a la mierda. Estos manes han hablado y de alguna manera están renovando votos, si quieres, ¿no? Claro que sí. Están votos matrimoniales, si se quiere. Entonces, claro, eso no le ha debido sentar bien a Evo, o es que todos estamos engañados y Evo lo sabe. No creo. Pero bueno, de todas formas, ahora, ¿es una buena estrategia todo lo que ha pasado? Creo que no. Es una estrategia muy apresurada. ¿Te parece entonces? Sí, que es como un salto al vacío, como dice Franz, pero hay que tener algunos matices con lo que dice Franz. Franz Flores dice básicamente... Le demos a Franz, señores. ¿Para qué no está? El próximo sábado viene. Ahí está el ausente Franz Flores. Bueno, Franz Flores dice básicamente que es un salto al vacío, como bien dices, es de hecho el nombre del artículo. Lo que él dice es, como nosotros estamos diciendo, que todo esto es causa de una pugna interna y que lo que tiene que pasar en adelante es simplemente una radicalización del gobierno de Luis Arce Catacora. No estamos de acuerdo, no estoy en desacuerdo con lo que dice Franz Flores, pero complementaría algunas cosas. Primero, que el Comité Cívico Pro Santa Cruz es un comité cívico que ha sido totalmente rebasado por las circunstancias. Y eso no es que ahora sea fortificado y que de nuevo no, eso no. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, lamentablemente, digo lamentablemente porque justo lo que estudia Franz Flores, que es súper interesante, los movimientos regionales, lamentablemente ha dejado de ser un movimiento regional solamente, únicamente. Es desde el 2019 un movimiento cívico que está canalizando otras cosas, es decir, no solamente demandas regionales, sino también descontento. Sin embargo, el contexto del 2019 es muy distinto al contexto del 2022 o el 2021, porque en el 2019 tenías autoridades electas en Santa Cruz con amplio respaldo. Uno de ellos es, por ejemplo, Percy Fernández. Si es que Angélica Sosa fue despreciable después, es otra cosa, pero también tenías, por ejemplo, a Rubén Costas en el medio, que se diga lo que se diga, era un gobernador con también cierta legitimidad de Santa Cruz. Ese hoy no es el caso. Johnny Fernández es un... Sí, lo de Johnny es espantoso. Es un alcalde totalmente impopular, mientras que Luis Fernando Camacho, a pesar de las circunstancias, tampoco es un gran gestor político, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que el éxito y después el fracaso del movimiento cívico Pro Santa Cruz es el hecho de que está canalizando no solamente demandas regionales, sino también descontento de la gente en Santa Cruz con sus autoridades electas. Lamentablemente, al volverse un, digamos, catalizador de ese tipo de emociones en Santa Cruz, también es un actor político. Por tanto, también está siendo deslegitimado por justamente su condición política. Entonces, porque también tenemos que... A ver, es interesante porque después quiero hablar del artículo que es la cuya reina. Sí, está bien. Oye, ¿no sería una mala política, la de la mala educación, de vez en cuando revisar los mejores artículos de la semana y comentarlos? Sí, porque siempre porque se hacen ideas, hay un diálogo de ideas ahí. Claro, y entonces creo que ese es el éxito y el fracaso del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ahora, si analizas, y aquí hay que hacer matices con si es una mala o buena estrategia, si analizas cuál es la situación del Comité Cívico Pro Santa Cruz después de los 36 días de paro y por qué se lo detiene a Luis Fernando Camacho ahora, te das cuenta que el Comité Cívico Pro Santa Cruz está totalmente desarmado, que es el mejor momento para detenerlo. Eso sí, era el mejor momento para detenerlo porque todo estaba
Servido, exacto. Es como que... Ahora, aquí también viene el problema. Es decir, los conflictos en Santa Cruz, por el hecho de que el Comité Cívico Pro Santa Cruz ya no puede contener o ya no puede canalizar, digamos, adecuadamente las demandas de la región, o en todo caso las demandas regionales, el conflicto aquí solamente se va a intensificar porque el Comité Cívico Pro Santa Cruz no puede, no tiene ningún tipo de legitimidad. No te olvides que después de los 36 días de conflicto o de paro, la gente fue a botar piedras a la casa de Rómulo Calvo, y tanto Luis Fernando Camacho como Rómulo Calvo hacen declaraciones sumamente contradictorias frente a lo que había pasado en esos 36 días, que por ejemplo el censo en el 2023 era irrealizable técnicamente hablando. Ahora, el actor que ha salido mejor parado ahí no ha sido ni Luis Fernando Camacho, ni Rómulo Calvo, ni las personas que rodean a Rómulo Calvo, sino el rector Vicente Cuellar. Claro, él capitalizó todo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora no lo veo muy visible, Cuellar. Entonces, a eso quiero llegar, ¿no? De que de hecho el movimiento regional es probable que se haya, digamos, deslegitimado en Santa Cruz. Tenemos al otro lado en el resto del país, a pesar de las movilizaciones, a comités cívicos sumamente debilitados, o ya sea por disputas internas, porque aparece gente que dice que son los líderes electos, o bien porque están en elecciones a realizarse en un plazo, digamos, medianamente corto, o bien porque simplemente tienen miedo, como el caso en Potosí. Entonces, como ves, si bien es un conflicto muy focalizado el que estamos viviendo y que no va a ampliarse lamentablemente para algunos opositores, nacionalizarse no se va a nacionalizar, imposible. Y esa es una de las grandes cuestionantes. Digamos, a pesar de todo eso, lo que ves es que el actor que debería llevar a cabo este tipo de conflictos está sumamente deslegitimado, ¿no? Es decir, por justamente adoptar una mecánica de catalizar emociones o descontento político, y no concentrarse justamente en las demandas regionales como debería ser. Entonces, ahora, aquí viene la pregunta y muy de fondo, es decir, ¿qué momento, si hemos quedado aquí en la mala educación en algún momento? Les recuerdo haber dicho que estamos entrando a un nuevo orden político. De hecho, en el péndulo político con César Rojas también lo habíamos dicho, de hecho varios intelectuales también lo sostenían. Ahora, el problema es si el movimiento regional cruceño que debería llevar a cabo o adelante, digamos, el federalismo, en todo caso un cuestionamiento sobre el modelo autonómico en Bolivia, está tan débil, entonces ¿quién lo va a llevar? ¿No? Entonces, ¿a qué momento estamos entrando? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, y ahí viene lo que te quiero comentar un poco de lo que leí de la Cuya Reina, que de alguna manera lo que dice es, bueno, Santa Cruz no es menos Bolivia que el Alto, que La Paz o cualquier región boliviana, digamos, adolece casi de los mismos, digamos, fenómenos sociales, etcétera, etcétera, y contradicciones, ¿no? Ahora, claro, lo que tú dices y lo que nosotros decimos, y yo parto, digamos, también analizando a partir de esta óptica, porque ella se agarra también de la visión de H.F. Mansilla, ¿no es cierto? Que dice, bueno, la intelectualidad, sí, ¿no? Ser intelectuales de clase alta. Claro, bueno, pero además es, digamos, una consecuencia del desarrollo más que, ¿no? Al revés. Sí. Entonces, claro, si tú te das cuenta y partes, digamos, de esa premisa de lo que estás diciendo y de esta falta, digamos, de irradiación, digamos, de cierto modelo o narrativa política desde el oriente boliviano, es porque justamente este comiteísmo, que lo llama el Richter, de alguna manera ha quedado desfasada, digamos, este modelo de dirigencia, ¿no es cierto?, para, digamos, una sociedad que está en la modernidad. Esto parecería pues bastante arcaico, ¿no es cierto?, y de alguna manera lo es, y es parte también de una intelectualidad que genera, digamos, cierto tipo de cruceñismo. Entonces, en ese sentido, al parecer lo que falta es eso, como ella dice, en el Alto, es decir, recién estamos, o sea, nuestra intelectualidad recién va a narrar, digamos, claro. ¿No? Lo que es el Alto, ¿no? Lo que es el Alto, y cómo podría, digamos, de alguna manera también proyectar cierto discurso político a nivel ya no solo de autoidentificación, sino a nivel nacional, ¿no es cierto? Y en Santa Cruz tal vez existe, y yo pienso, puta, si esto tiene cierta lógica, es decir, este comiteísmo, esta forma, digamos, de validar, digamos, un cruceñismo que es sin duda racista, sin duda, ¿no?, etcétera, tiene todas esas taras, de alguna manera está buscando, es como la novela de Pirandello. Yo me acuerdo que es un clásico, ¿no es cierto?, digamos, siete novelas en busca de un autor, ¿no ve? Me acuerdo que esa es la novela de Pirandello. Entonces, claro, también digamos, este nuevo modelo o la modernidad cruceña, que es una modernidad súper capitalista, ¿no?, está en busca de una narrativa y de un
intelectual, claro, o de una narrativa intelectual que realmente lo proyecte más allá del cruceñismo, ¿no es cierto? Que es un cruceñismo enraizado y pues que no le permite de alguna manera pues irradiar, digamos, la nacionalidad, es decir, una nacionalidad, digamos, que comprenda todo el espectro boliviano, que según Cuya, y de repente si vas metiéndole, digamos, dedo, metiéndole una lupa, encuentras que es razonable, es decir, no, Santa Cruz es tan boliviana como La Paz, con todo el espectro que encierra, pero si tienes ese discurso cruceñista, regionalista, ¿no es cierto?, que se forma en el siglos pasados, eso lo ve bien Alcides Parejas, por ejemplo, entonces te demuestras que eso también está siendo un candado, ¿no? Un candado narrativo, un candado, obviamente, después de la narrativa viene pues la instrumentalización política, no sé qué piensas. Yo sí he leído también lo que ha dicho Cuya. No la conozco personalmente, pero ha estado aquí. Tengo amigos. Es bien, es lúcida. Tengo muchos Cuya, amigos en ¿no? común con ella. Sí, tengo muchos amigos en común con ella. He leído su libro Los hijos de Goni, que me ha gustado bastante. Hay algunas cosas que discrepo con ella. A ver, vale, una de ellas es que estoy de acuerdo en casi todo lo que dice, pero hay una de ellas en la que discrepo, es que hay una Santa Cruz morena, colla y que digamos las élites collas, sí. O los gremiales, o en todo caso la composición popular de Santa Cruz, que es masiva por justamente migraciones en los 90, estaría, digamos, amenazando con tomar las élites de Santa Cruz, o en todo caso con tomar Santa Cruz, por así decir. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que cuando se ven las cosas desde justamente el comiteísmo es cuando se entiende mucho mejor la composición social de ciertas regiones. En el caso de Santa Cruz tenemos que plantearlo así. Digamos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que aparece en los más o menos 50 y que se vuelve más fuerte justamente por la distribución de un excedente de la renta hidrocarburífera, es un comité que está articulado entre, sobre todo, empresarios que vienen desde, digamos, la distribución de tierras, básicamente, ¿no? Esta distribución de tierras ha funcionado para este empresariado, para, por ejemplo, generar cierto capital, pero también para, por ejemplo, articularse con partidos políticos y con el comité cívico. Es decir, la mediación en Santa Cruz está conformada por estas élites económicas, sobre todo terratenientes sobre todo, en la que también el narcotráfico ha formado parte en algún momento, pero también está articulada a partidos políticos y a políticos también. De hecho, Banzer creo que fue su mejor expresión en algún momento, y de hecho la crisis de los 80, la crisis económica, tiene mucha relación con los créditos que Banzer había dotado para potenciar la agroindustria en Santa Cruz. Esa composición social, o en todo caso, ese comité cívico, o digamos esa composición social de las élites, es una estructura sumamente marcada en Santa Cruz, que no creo que vaya a cambiar dentro de poco, y que además es totalmente distinta a otras regiones en el país. Ahora, si tomas en cuenta justamente esa composición entre los intelectuales, de cómo justifican, digamos, al cruceñismo, es una cosa que no encuentras en otros lugares. Es decir, en Potosí, por ejemplo, que Franz Flores lo sabe mejor que nosotros porque es su tema doctoral, el Comité Cívico Potosinista, seguramente él y Edgar Iñiguez lo sabe mejor que yo porque ellos han estudiado mejor el tema. Uno de los cuestionantes, digamos, del Comité Cívico Potosinista es justamente el hecho de que no esté articulado a partidos políticos y que su visión frente al Estado es una visión estatalista, es decir, en el sentido de que demandan al Estado mayor inversión estatal en su región. Eso es totalmente distinto a Santa Cruz, pero la diferencia aquí en Potosí es que no hay, digamos, intelectuales que justifiquen esto, como por ejemplo el señor, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es un señor que se dedica que también se llama Molina, de hecho, que es un señor que justifica mucho el tema de la autonomía cruceña, ¿no? En todo caso el federalismo, no tanto el federalismo, pero sí la autonomía y la descentralización. Carlos Hugo Molina, ¿no? Carlos Hugo Molina. Entonces, como ves, yo estoy de acuerdo con Cuya en el sentido de que sí, hay primero el desarrollo y luego, digamos, la justificación, pero creo que no es tan real el hecho de que las élites son cada vez más morenas en Santa Cruz. Esa composición social se va a mantener. El empresariado, ahora tenemos que esperar también algunos eventos. Lo que ha venido pasando en Santa Cruz, fuera del comiteísmo, fuera de los conflictos por el censo, o fuera de lo de Luis Fernando Camacho, son también el avasallamiento de tierras. Es un, digamos, marco potencialmente conflictivo por lo siguiente, porque no solamente se están enfrentando los interculturales con los indígenas de Santa Cruz, también con los terratenientes y también con los narcotraficantes. Entonces es un caldo de cultivo jodido que puede incluso configurar las relaciones sociales
aunque no tanto, digamos, las élites en Santa Cruz. Tal vez sea una pugna entre élites, pero no tanto eso que dice justamente Cuya, de que tal vez Santa Cruz pueda ser en algún momento más morena o más colla en lo que respecta a su composición elitaria. Entonces, por ahí va, creo, mi crítica, pero creo que lo que tenemos que mantener es que la sociedad cruceña es una sociedad, en todo caso, como se demuestra, sumamente estructurada, sumamente rígida, que a pesar de todo eso, quizás la coyuntura esté rebasando al Comité Cívico Pro Santa Cruz ahora. Porque... Sí, tal vez como forma, ¿no es cierto?, de organización. Yo creo que a eso más se refiere. De alguna manera la Cuya también lo que hace es defender, no defender, sino reconocer, digamos, las élites y no su papel preponderante, digamos, en las luchas de poder. Sí, no, por ejemplo, los aymaras, ¿no es cierto? Es decir, en eso le veo muy alineada también al pensamiento de un Fernando Untoja, ¿no es cierto? Que dice, bueno, carajo, aquí en la sociedad aymara también hay élites y para entender, digamos, las cosas se llama, desfolclorizar, digamos, este asunto de la comunidad, tenemos que entender que hay camilis, que son la gente, etcétera, etcétera, ¿no? No, o sea, estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Cuya, eso sí, pero creo que también está chévere. Creo que hay que también hacer ciertas matices, ciertas consideraciones. Sí, por eso está bueno revisar estos aportes, yo creo. Está muy bueno. Bueno, a ver, ya nos estamos yendo para bueno, esto va a seguir, hermano. Esto va a seguir, entonces le vamos a seguir dando cuerda y ya veremos. A ver, ¿qué pasa en Perú? A ver, ya para darle mira, ya 28 muertos, se lleva al lomo la Dina Boluarte y al parecer esto es y alguien, bueno, obviamente no es lo mismo, pero pareciera, ¿no es cierto?, que es una añificación, ¿no es cierto?, del Perú en este momento, es como Áñez, es decir, y me da la impresión de que esta mina, claro, está siendo también instrumentalizada por las élites políticas criollas peruanas, que obviamente no quieren que nada cambie, pero se han reactivado las movilizaciones ahora en Puno, en algunos sectores con mucho menos intensidad que el año pasado, pero sigue la cuestión de la crisis. Y lo que me llama la atención también es la bola que le han pegado a Evo Morales. Es decir, yo creo que se hacen favores mutuos, ¿no? Por un lado, la mina esta, que obviamente tiene un problema mucho más grande que el que Evo Morales esté declarando cualquier huevada. No, pero además han expulsado a unos diputados de aquí de Bolivia, ¿no? Es decir, al eurodiputado español y también un diputado chileno, pero le han notificado al eurodiputado en español en el avión cuando ya estaba lejos de Bolivia. No, pero con la excusa de que no debería meterse en asuntos internos. Ahora, alguien sacó, creo que El Deber, si no estoy equivocado, que supuestamente 7 operadores o 27 operadores han entrado más de 50 veces a Perú. Sí, para un montón, operadores del Evo, así, pero bueno, con el poder de desestabilizar, hermano, la democracia peruana, no lo creo. En todo caso, lo que tú dices también yo lo leo así, que se hacen favores. Es decir, la DINA, que teniendo un problema gigantesco, lo mete a Evo un poco para distraer el asunto. A Evo esto le cae de perlas, yo creo, claro. ¿No es cierto? Le hacen un gran favor a Evo aquí en el sentido, aquí internamente, porque el man se deslengua y dice sí. Ahora esto de los eurodiputados, feliz también el eurodiputado, porque va allá y vuelve a decir que Bolivia es una dictadura, tal, es decir, se hacen favores mutuos, ¿bien? Sí, o sea, pero en todo caso te queda claro que no hay una estrategia muy delimitada frente a todo lo que está pasando, ¿no? A ver, primero que creo que es necesario que aclaremos lo siguiente. Vamos. Primero que Dina Boluarte era la vicepresidenta del Perú, salió por el partido de Pedro Castillo, pero también tenía denuncias por, digamos, incapacidad moral para ser la vicepresidenta en Perú. En la línea constitucional podía haberle tocado a ella, como podía haberle tocado al presidente del Congreso, exacto, que es José Williams, que es un señor bastante cuestionable porque es un ex militar, de una ala bastante conservadora en el Congreso. Entonces, creo que una derecha tan agresiva como la peruana habría preferido más a José Williams que a esta señora,
Y ahí ya te llama la atención y te dice como, bueno, a ver, entonces, ¿por qué esta señora es presidenta de Perú ahora? ¿No? Entonces ya hay, digamos, podían haberse bajado las dos cabezas tranquilamente. Exactamente, ¿no? Entonces como que ya hay algo oscuro por ahí, ya hay un cuestionamiento. Si a eso le sumas que ya creo que el descontento con el Congreso ya va más o menos por el 90% en Perú y con la presidenta también, entonces bueno, eso ya te dice que las cosas están muy caldeadas en Perú y que lo que se quiere es justamente buscar un chivo expiatorio. Aquí obviamente no quiero defender a Evo Morales porque es un tipo indefendible, pero digamos y él solito se puede defender. No, ni él solito se defiende, ¿no? Pero digamos que va por ahí, creo que es el chivo expiatorio de Dina Boluarte es Evo Morales. Sí, y si a eso le sumas que ahora mismo se están explotando clivajes regionales en Perú, entonces creo que el clima es propicio justamente para una persona tan divisiva como Evo Morales. Claro, ¿no? claro. No olvides que Evo Morales y Pedro Castillo Panas. son bastante cercanos. Son patas, son chocheras. ¿No? Porque de hecho en algún momento Evo Morales quiso armar un movimiento socialismo en el sur de Perú. Ahora, creo que el tema en Perú, creo que hay que atender a lo siguiente. El tema en Perú está tan conflictivo y tan radicalizado que eso solamente combina posiciones más radicalizadas. Como sabemos, la historia de Latinoamérica tiene varios ejemplos al respecto. Claro. Evo Morales es uno de los ejemplos de gente que, digamos, divisiva o en todo caso que polariza y que, digamos, aparece en el poder. Ahora, tenemos que atender justamente a Antauro Humala, que es una persona, digamos, del etnocacerismo, que es una ideología totalmente distinta, pero, digamos, más cercana a los movimientos indigenistas en Bolivia. Que hermano de Ollanta, que fue presidente. Creo que es su sobrino, de hecho, pero no estoy seguro. Pero el Antauro es su hermano. Es su hermano. Creo que él está apuntando a más o menos polarizar el ambiente y a ver cómo puede Evo Morales o Pedro Castillo lidiar con eso, ¿no? Es decir, tenemos que atender a eso, ¿no? Pues bien, señores y señores, oye, qué lindo comenzar este año conversando contigo, querido Vin. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, no, definitivamente. Bueno, y esperemos tener pues más comunicadores interespecies, hermano, en la política boliviana, porque esto sí es una zoología política, yo creo, ¿no? Un circo. Un maravilloso circo, pues, que nos regala este tipo de perlas, queridos. Bueno, gracias, querido asesor, hermano. ¿Te vuelves a La Paz? Sí, me vuelvo mañana. Mañana vuelvo la lucha. Pero ya te tenemos, ya sabes, cuando estés por aquí, por Sucre, aquí te quiero ver, hermano. No, claro, aquí voy a estar. Firmes, vamos a dejar de farandulear, ya hemos dicho, este año. Sí, ya no va a haber más farras, entonces sábado vamos a estar así, lúcidos, pilas. Ya tenemos que dejar de ser celebridades, basta de paparazzis. Sí, no, porque además, pucha, te chocas con cada sujeto en la noche chuquisaqueña. No me quiero imaginar la noche paseña como es, aunque sí me imagino. Entonces, es peor. Mejor hay que cuidarse. Querido asesor, gracias por venir. Muy agradecido, Alex, como siempre. Bueno, y les agradecemos a ustedes, gracias por atender pues a este primer programa de La Mala Educación. Hay reprise mañana, querido Giovanni, a las 8 de la mañana, los que despiertan como nosotros, así, sin salir, fresquísimos, a las 8 de la mañana, el reprise de La Mala Educación. ¿Y dónde está el Cuervo de Poe? Dios mío, me olvidé del Cuervo de Poe. No te enojes. Nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto? El Cuervo de Poe está cabreadísimo porque me olvidé de él, pero ya lo voy a tratar bien. Dale, picotas. Chao, hasta la próxima.